Criminalistas, bienvenidos. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a suscribirte si el contenido te parece interesante. Activa la campanita para que YouTube te informe cuando suba un nuevo video. Te agradecería puedas dejarme tu valioso like, pues de este modo ayudas a este canal a mantenerse en pie. Te dejo mis redes sociales. Sin más, comenzamos. El caso de Fernando Villavicencio. Este Ecuador amazónico. ¿Sabe qué vamos a hacer con estos jueces delincuentes? Pues claro que sí. Dijo, con las mafias no se pacta. Aunque me amenacen, con las mafias no se pacta. Para decirle que si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros, me van a quebrar. Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia nace el 11 de octubre de 1963 en el cantón Alausi, en la provincia de Chimborazo, Ecuador. Fernando era el mayor de 6 hermanos que fueron criados bajo el seno de una familia de escasos recursos. Cuando tenía 13 años, su familia migra a Quito, capital del país ecuatoriano. Desde sus 17 años comenzó a trabajar de día, limpiando pescado, conchas y a veces de mesero, para contribuir económicamente a las necesidades de su familia. En este tiempo, él estudiaba durante la noche. En su época universitaria se forjó su ideología de izquierda, leyendo 17 libros sobre la historia de Simón Bolívar. Él fue un periodista y político. Inició su carrera como político siendo fundador del movimiento político Pachakutik en el año 1995. En el año 1996 ingresa a la empresa estatal Petroecuador como comunicador social y posteriormente llega a ser el dirigente sindical hasta el año 1999, cuando fue despedido por el gobierno de Yamil Maguad. Con el dinero de la liquidación abrió junto a uno de sus hermanos la pizzería El Leñador. Luego pasaría a laborar como periodista en el diario El Universo y en la revista La Vanguardia. A su vez, fue dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Más tarde, fundaría el portal Periodismo de Investigación, medio por el cual realizó diversas denuncias de diversa índole, principalmente sobre corrupción en el ámbito público. Consiguió notoriedad nacional por primera vez en el año 2011 como asesor del asambleísta Clever Jiménez del movimiento Pachakutik, uno de los principales detractores de Rafael Correa. Ambos denunciaron que el expresidente socialista había tramado un supuesto autosecuestro ocurrido el 30 de septiembre del año 2010 durante una insurrección policial por demandas salariales en un cuartel ubicado al norte de Quito. La denuncia fue presentada como evidencia en una acción judicial por difamación impulsada por el expresidente Correa, que obligó a Villavicencio y a Jiménez a buscar refugio en medio de la selva amazónica ecuatoriana, específicamente en la comunidad de Sarayaku, a 204 kilómetros de Quito, en una región inaccesible por medios de transporte convencionales. Villavicencio vivió en esta selva protegido por indígenas durante los 18
18 meses ordenados como sanción. Mientras aún estaba refugiado en la selva, publicó alrededor de 260 investigaciones periodísticas en su propio sitio web. Uno de los casos denunciados fue el del negocio petrolero que el gobierno de Correa tenía con PetroChina Limited, la empresa petrolera y gasística china, propiedad de la empresa estatal China National Petroleum Corporation. Villavicencio denunció una discrepancia considerable entre el precio real del mercado y el precio que facturó Petroecuador, en ese momento con un monto que superó los 2.200 millones en sobreprecios. Este esquema involucró iniciativas como la Refinería del Pacífico y la Refinería Esmeraldas y presentó uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia ecuatoriana. En el año 2014, Villavicencio fue víctima de amenazas contra su integridad física. Luego de esto, su casa fue allanada y una camioneta detonó 4 impactos que provocaron 4 explosiones en la puerta de entrada de su domicilio. Él mismo confirmaría que las amenazas venían por parte de narcotraficantes. Para el año 2021 fue elegido como diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador bajo la bandera de Alianza Honestidad conformada por el Movimiento Concertación y el Partido Socialista Ecuatoriano, cargo en el que se desempeñó hasta mayo del año 2023. Su trayectoria periodística fue relevante y sus trabajos de investigación fueron reconocidos alrededor del mundo. Fernando se perfilaba como un candidato fuerte para las elecciones presidenciales. Él era uno de los 8 aspirantes presidenciales en las elecciones que se celebrarán en tan solo 9 días, exactamente el 20 de agosto del año 2023. Como candidato presidencial insistía en la necesidad de limpiar el estado de las mafias y criticaba que la campaña electoral estuviera centrada en los problemas de seguridad, argumentando que era preferible enfocarse en reducir el desempleo y la pobreza. Además, había sido muy crítico al hablar sobre los vínculos entre el crimen organizado. Una de sus propuestas de gobierno más fuertes era el Plan Nacional Antiterroristas, el cual incluía crear un mapa con las estructuras del narcotráfico y con ello adoptar una línea dura para con los cárteles que se encuentran detrás del aumento de la violencia. En su propuesta también planeaba acabar con la minería ilegal, tomar el control de las reservas petroleras para que estos fondos sirvieran para educación y salud, sanear el sistema judicial y darle un duro golpe al lavado de dinero y a la corrupción en la política, cuyos objetivos serían los de cuello blanco, jueces, fiscales, policías, militares, asambleístas, concejales, alcaldes, prefectos, ministros, es decir, toda la clase política. El ex asambleísta de 59 años era un apasionado por la literatura. A pesar de sus orígenes campesinos, tenía soltura ante los micrófonos, humilde buen esposo y excelente padre para con sus hijas. Hombre con calidez humana, amable con la gente, que entendía lo que era venir desde abajo, amaba a su nación y quería liberarla del yugo de la corrupción y del narcotráfico. Una gran cantidad de ecuatorianos tenían su esperanza puesta en este líder político. Pensaban que llevándole hasta la silla presidencial, Ecuador por fin podría escribir una nueva historia. Pero las esperanzas de sus seguidores y la carrera política de Fernando serían vilmente truncados en un hecho que sume ahora al país ecuatoriano en una de las peores crisis políticas. El asesinato que sacudiría a todo Ecuador tuvo lugar el 9 de agosto del año 2023. El candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, se presentaba en un mitin en el Colegio Anderson, ubicado en la avenida Amazonas y Gaspar de Villarruel, al norte de Quito, Ecuador. Finalizando el evento, Fernando se dispone a retirarse del lugar. El reloj marcaba las 6:20 de la tarde cuando él caminaba hacia su pick-up. De pronto, comenzaría una película de terror para todos los allí presentes.
A plena luz del día y ante la mirada horrorizada de los cientos de simpatizantes, una violenta ráfaga de al menos 40 impactos fue descargada al vehículo en el que el político viajaba y junto con él a todos los que se encontraban cerca. Un total de 9 heridos, entre ellos sus escoltas, una candidata asambleísta, 2 policías y simpatizantes. Uno de ellos lamentablemente perdió la vida. Tras el ataque, velozmente Fernando fue llevado a la Clínica de la Mujer, un centro asistencial cercano al lugar del ataque. Minutos más tarde, Carlos Figueroa, amigo personal de Fernando, confirmaría el fallecimiento de Fernando Villavicencio, consolidando así un magnicidio que se plasma como una mancha de sangre indeleble en la historia de Ecuador, trayendo a la memoria de algunos la época del narcoterrorismo de los 80s y 90s en Colombia, por el entonces líder del cártel de Medellín, el temido narcotraficante Pablo Escobar, quien ejecutó a 4 candidatos presidenciales. Fernando habría recibido 3 impactos en su cabeza. Según testigos, 3 sicarios a bordo de unas motocicletas acabaron con la vida de Fernando. Más tarde, la Fiscalía General de Ecuador informaría que uno de los presuntos responsables del tiroteo habría sido capturado luego de un cruce de balas con el personal de seguridad. El hombre fue herido y perdió el control de la motocicleta, ocasionando que cayera de ella. Tras su captura fue trasladado hasta la unidad de flagrancia en Quito. En el lugar lo colocaron en una celda, donde fallece a causa de sus heridas. Cosa que llama la atención, pues no le llevan a un centro asistencial para sanar sus heridas y de este modo poder interrogarle para saber quiénes fueron los otros 2 participantes del atentado y quién les había ordenado hacerlo. El ex asambleísta Ricardo Vanegas cuestionó que cómo era posible que la fiscalía no hubiese protegido al único acusado del atentado para que de esta forma pudieran llegar hasta el autor intelectual. A este sujeto le encontraron una bandera del movimiento de Villavicencio que presumiblemente habría utilizado para acercarse a la zona por la que salían los simpatizantes sin levantar sospechas. En una rueda de prensa, un portavoz de la familia de Fernando dijo que retirar el cuerpo de la morgue había sido todo un viacrucis, ya que la fiscal general dispuso no entregarlo hasta las 11 de la mañana del 11 de agosto. La esposa de Fernando, la señora Verónica Zaraúz, anteriormente se había pronunciado ante el lamentable hecho. Fallaron, el jefe de logística, el jefe de seguridad falló. Fernando tenía que haber salido por el parqueadero de atrás, como lo hizo el general Carrillo con escolta de policías. A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado y no dejarle salir por la Gaspar de Villarroel para que se suba en una triste camioneta. Esa camioneta no era blindada y le mataron. Ante esta falla sobre la seguridad, la familia ha expresado que más adelante verán qué acciones legales tomarán ante esto. También el portavoz de la familia, ante la pregunta de quién podría continuar con la lucha política de Fernando, ha respondido que probablemente sería el doctor Galo Valencia Gavilanes, quien fuera mentor y tío de Fernando. El cuerpo de Villavicencio fue llevado hasta la funeraria memorial, donde será velado. La encargada de la sala de velaciones indicó que habrá acceso exclusivamente para familiares de Villavicencio y personas autorizadas por la familia en pro de la seguridad de su esposa e hijas. ¿Qué enemigo tan acérrimo y poderoso podría tener el candidato? En este crimen han comenzado a tomar fuerza 3 hipótesis. El lunes 7 de agosto, el aspirante presidencial denunció graves amenazas contra él y su equipo de campaña, supuestamente provenientes de José Macías Villamar, alias Fito, líder del cartel Los Choneros, quienes a su vez son principalmente socios del cartel de Sinaloa,
pero que también son socios en paralelo con la mafia albanesa y las mafias italianas, 'Ndrangheta y Cosa Nostra. A pesar de estas serias amenazas, el candidato había manifestado que no suspendería su campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 20 de agosto. ¿Podría ser acaso que este cártel cumplió sus amenazas? ¿O es acaso que había alguien más haciéndose pasar por el líder de este cártel? La segunda hipótesis que ha tomado fuerza es que poco antes del desenlace de los hechos, el martes 8 de agosto, el candidato, bajo el lema "Es tiempo de valientes", solicitó una exhaustiva investigación hacia los funcionarios de las administraciones de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, específicamente por el caso de petroleo. Su denuncia apuntaba hacia negociaciones que involucran la entrega de 3 importantes campos petroleros a empresas transnacionales. Villavicencio presentó la investigación denominada León de Troya. En ella mencionó que existían nexos con la mafia albanesa desde el año 2014, durante los periodos de los gobernantes antes mencionados. Inicialmente, Villavicencio era el único candidato a la presidencia sin custodia policial por disposición propia, misma que el gobierno ofreció a todos los postulantes, pero a raíz de las amenazas decidió tomar la seguridad que ofrecía el Estado. También se comenta que le habían recomendado usar chaleco antibalas, pero él se negó a usarlo. Y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está Don Villa. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. La última hipótesis surge a raíz de un video subido a las redes sociales tras el ataque contra Fernando. La grabación muestra a más de 20 personas vestidas de negro, encapuchadas, levantando sus armas y haciendo un gesto con las manos. En el centro, un hombre que también esconde su rostro tras un pasamontañas. Él lee un comunicado. Cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña, serán dados de baja. Este hombre aseguró que la organización criminal de los Lobos eran los responsables del crimen contra Fernando. El mensaje finaliza con una amenaza hacia Jan Topic, otro candidato presidencial que, al igual que Villavicencio, es enfático en ofrecer una lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico. Más tarde, el grupo armado Los Lobos, activo en Ecuador y vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, difundió un video para negar el primer video. En este segundo video, en el que aparecen más de una decena de hombres, esta vez vestidos de blanco, piden a la población que no se dejen engañar, aclaran y rechazan la autoría del atentado contra el candidato, dejando en claro que ellos jamás han ejecutado a personas del gobierno o a civiles. Para la mañana del jueves 11 de agosto, Ecuador amanecía bajo estado de excepción. El ministro de Defensa, el general Luis Lara, ha dicho que las mafias le han declarado la guerra al Ecuador y que el Estado y las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder. Por su parte, el presidente de Ecuador ha manifestado que una delegación del FBI llegará a Ecuador en las próximas horas para apoyar en la investigación luego de haberle solicitado apoyo a Estados Unidos para esclarecer el crimen.
El presidente Guillermo Lasso se manifestó indignado y consternado por el crimen del candidato presidencial. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas, por su memoria y por su lucha. Les aseguro que este crimen no va a quedar impune, escribió el mandatario en su red social. En las últimas horas, la policía de Ecuador ha capturado 6 colombianos que serían responsables del crimen contra el candidato presidencial. 4 de ellos ya contaban con antecedentes penales. Andrés Manuel Mosquera Ortiz, José Neider López Itas, Adey Fernando García García, Jules Osmin Castaño Alzate, John Gregory Rodríguez y Camilo R. A los presuntos autores del crimen les fueron encontradas 4 armas, una submetralladora, un fusil, 3 granadas de fragmentación. Además, fueron incautadas 4 cajas de municiones, 2 cargadores de fusil, 2 motos y un vehículo que fue reportado como robado, en el que presuntamente habrían llegado hasta la escena del crimen. Esto daría fuerza a una teoría más, misma que hizo el ex candidato presidencial colombiano y director del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien criticó fuertemente el crimen e insinuó que detrás de este atentado habrían manos de narcos colombianos. Llama la atención de muchos que estos no son los únicos criminales de nacionalidad colombiana que se ven implicados en magnicidios o ejecuciones de índole política. En el año 2021, un grupo de colombianos ultimaron al presidente de Haití. En 2022, otro grupo de colombianos ultiman al fiscal paraguayo Marcelo Pesi. Y hoy, una vez más, un grupo de colombianos se ve involucrado en el magnicidio de Fernando Villavicencio. Por ahora no se tiene claro cuándo despedirán a el candidato ecuatoriano, por seguridad de su familia sobreviviente. Poco se ha revelado de los servicios fúnebres que se llevarán a cabo. Nuestro país, El Salvador, se ha sumado ya a expresar su enérgica condena y preocupación por el magnicidio del candidato a la presidencia. También rechaza cualquier acto de violencia que afecte la paz y seguridad del hermano pueblo ecuatoriano. El magnicidio de Fernando es el punto cúspide de una alza de violencia generalizada en Ecuador. Es el primer crimen en contra de un candidato presidencial y una afrenta, un ataque frontal a la democracia y supone una seria amenaza para el proceso electoral en el país sudamericano. Además de Villavicencio, en julio de este año fue ejecutado Agustín Intriago, el alcalde de la ciudad de Manta, ubicada en el occidente del país, en un ataque de sicarios donde también perdió la vida la deportista Ariana Estefanía Chancay, quien se acercó al edil para solicitarle su ayuda. En el mes de julio también se da el atentado a Rinder Sánchez, candidato a diputado por provincia de Esmeraldas. Fue baleado cuando 4 sujetos supuestamente pretendieron robarle su vehículo y en febrero 2 aspirantes a alcalde fallecieron en terribles atentados. El último de ellos ocurrió en julio. Dejó 31 presos fallecidos en una cárcel de Guayaquil, la segunda ciudad más importante del país. En mis redes sociales les estaré dejando el video del momento en que Fernando Villavicencio es atacado. Además, algunas imágenes del operativo de captura de los colombianos y también la imagen del primer capturado que terminó sin vida. Fortaleza a la familia doliente, paz para el alma de don Fernando Villavicencio y fuerza para el pueblo ecuatoriano. Finalizamos el caso de este día, agradecida por su fiel compañía. Nos vemos en una próxima edición.